Hola a todos y muy bienvenidos a vuestro podcast favorito, Heavy Mental. Como siempre, estamos por aquí, bueno, como siempre no, más bien los 3 capítulos que llevamos. Están por aquí con nosotros Javier Recuenco y David Zalayón. Hola chicos. ¿Qué tal, hijos del metal y de la ciencia? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo va eso? Y nada, hoy para el podcast número 3. Podcast 3, ¿era el 2? Bueno, el que sea. Bueno, si no contamos el capítulo 0 es el 3, si no sería el 4. Como no eres informático, te lo perdonamos. Vale, de hecho yo creo que era el 3, ¿no? Bueno, da igual, el que sea. El que sea, lo importante es que os habéis escuchado los otros para que sepáis cuál es este, porque si no os lo sabéis estáis jodidos. Vale, entonces, el título o el capítulo del podcast de hoy, espero que David y Javi se acuerden, porque es la idea, va a ser, o será, o es, ¿acabará el coronavirus con Tinder? Y ahí es donde empezamos un poco esta reflexión. Entonces yo, a nivel introductorio, si queréis, os doy la palabra a Javi y David para que hagáis una pequeña mini introducción de, bueno, pues la primera temática. ¿Cómo habéis visto y cómo estáis viendo la situación del coronavirus? Y por favor, tampoco sin caer en melodramatismos, que no estamos aquí para eso. Javi. Bueno, pues es bastante complicado decir algo sobre este tema que no sea un lugar común, que no haya sido regurgitado ya por algún tertuliano o haya sido golpeado hasta dejarlo inconsciente por gente que no sabría encontrar la palabra epidemia desde hace 2 meses en un diccionario. Así que básicamente a mí me gustaría centrarme sobre 2 puntos muy concretos que derivan fundamentalmente de los 2 libracos que me he estado leyendo en estos días y que tienen que ver con un aspecto sobre el que yo creo que se ha hablado bastante poco, ¿vale? Porque se ha estado hablando mucho de la nueva normalidad, que no deja de ser un refrito del new normal, pero en realidad no se ha pensado o no se ha hablado suficiente sobre cómo las epidemias han afectado a la sociedad a lo largo del tiempo. O sea, si ha habido cambios en la sociedad o si realmente ha habido modificaciones reales en la sociedad en las epidemias anteriores que ha habido en la historia. Y eso es básicamente de lo que habla uno de los libros más curiosos que he leído, que es el de Epidemics and Society, Epidemias y la Sociedad, From the Black Death to the Present, desde la peste negra hasta el presente. Pero qué acento, qué maravilla, Javi. Del mismo Aluche, de la parte norte en concreto. Espera, ¿puedes decir, por favor, coronavirus? Coronavirus. Qué maravilla, puedes seguir, gracias, Javi. Para eso estamos, al servicio siempre de la comunidad. El libraco este de un señor Snowden, que no es el Snowden hacker, sino que es que se llama Snowden, debe haber de los Snowden de toda la vida, de un profesor de epidemiología de Yale, historiador, y que viene a decir básicamente que cada vez que ha habido una epidemia ha cambiado la sociedad. Y es espectacular ver cómo los cambios que introdujo la peste negra en la sociedad, los cambios que introdujo la viruela en la sociedad, los cambios que introdujo la gripe española del 18 en la sociedad, que es un tema que me parece que no se ha reflexionado en alto, ¿no? Y que a mí me parece muy interesante el podcast de hoy porque nos estamos fijando en algo aparentemente trivial, aparentemente tan frívolo. Bueno, salvo por los 300.000 muertos, es trivial, sí. No. Me refiero a la conexión que estamos haciendo entre el coronavirus y Tinder, ¿no? Decir, oye, no, ¿cómo os fijáis en un aspecto tan frívolo con los grandes? No, es que en realidad lo que cambia es la vida de la gente y Tinder es parte de la vida de la gente. Entonces, a mí me parece fascinante haber echado un vistazo al libro este y darte cuenta de que efectivamente es que las pandemias per se cambian por completo una sociedad y cambian por completo las dinámicas de una sociedad. Y de pronto te das cuenta de que cambia la pintura, la peste negra, y empiezan a aparecer los memento mori, empiezan a aparecer una serie de alusiones a la brevedad de la vida, aparece el concepto
de la danza de la muerte, que por ejemplo luego lo reutiliza Berman en el Séptimo Sello. Digamos que cambia por completo determinados parámetros religiosos, la gente se vuelve celote religiosa, se piensa que Dios nos está castigando, altera por completo toda una serie de planteamientos históricos que se habían venido acumulando. Y entonces yo tengo la sensación de que se está de alguna manera infraponderando el efecto en la sociedad que va a causar esto, no por nada más que por el propio efecto transformacional en la sociedad que tienen todas las pandemias. Y que no se lo he oído a nadie, que a mí este libro me ha encantado. O sea, es un ejemplo de algo que realmente sobre lo que yo creo que no se ha reflexionado lo suficiente. ¿Tú crees que realmente, Javi, aquí yo creo que hay una discusión terminológica, pero que tiene algo bastante de fondo sobre un poco en línea de este punto, de este argumento que indicas, o de este comentario, que es como lo que se ha llamado en España nueva normalidad, ¿vale? Pero en España quizás un matiz más, tiene un matiz político, pero en muchos países también se está hablando de algo similar, de conceptos similares. ¿Tú crees que esto, un poco por la referencia de este libro, más allá del impacto, también es un impacto sociológico? O sea, ¿tú crees que la gente asume mentalmente que es como un antes y un después? Sí, es que es increíble. O sea, por eso digo que creo que es una reflexión que no se la ha oído a nadie, que me parece fascinante, cómo de alguna manera las pandemias generan de manera automática una serie de cambios sociológicos. Ya vamos a dejar aparte que otro aspecto sobre el que me gustaría que reflexionáramos luego, que es la gigantesca partida de blackjack a la que se está jugando entre decidir si dejamos que se arruine la economía o si dejamos que la gente se muera. Sí, pero de hecho ahí quizás sería interesante en la línea de lo que pasó en Reino Unido, ¿no? Bueno, Reino Unido es un ejemplo absolutamente maravilloso de toda una serie de cosas. Bueno, me gustaría luego volver al Reino Unido, también porque David deje un poco de comentarios sobre este asunto, pero a mí me gustaría dejar esto encima de la mesa. Yo personalmente creo que, prescindiendo de coordenadas ideológicas del New Normal y de las tonterías que se lanzan casi sin reflexionar sobre ellas, no somos conscientes de que cada pandemia ha llevado aparejadas siempre cambios sociológicos y cambios en la sociedad. Y esta, yo personalmente creo que no va a ser diferente. Y no tengo muy claro hacia dónde vamos a tirar, porque el libro que os menciono dice que cómo cambió la sociedad en cada una de las diferentes pandemias, y cada una de una manera diferente. Y en algunas nos dio por deprimirnos y hundirnos, como en la plaga, como en la peste negra. Y en otras, por ejemplo, como la tuberculosis, es que era una enfermedad bella, es que te dejaba las mejillas chupadas y un rollo romántico y una cara pálida, y parecía todo un disco de Echo and the Bunnymen. O sea, era una cosa como muy molona. Me parece fascinante el efecto transformador de la sociedad que llevan aparejadas las pandemias. Y no tengo claro todavía qué tipo de sociedad va a emerger de esta pandemia. David. Yo el libro que comentas, Javi, yo lo he visto, de hecho lo he visto recomendado o compartido por bastantes, por el mundo este de los futuristas, ¿no? Desde Harari, que bueno, yo lo considero un futurista un poco por esas proyecciones que hace, hasta gente un poco más pues del mundo de la academia, ¿no? Un tipo que se llama Sohail Inayatullah, que es un tipo bastante conocido, eso luego lo dejaremos por los enlaces, y de alguna forma todos citan el libro porque hacen mención justo al, digamos, a ser conscientes que cualquier pandemia ha conllevado cambios. Claro, la gran reflexión aquí, porque claro, los futuristas o Harari pues plantea escenarios con un horizonte temporal mucho mayor, ¿no? Y claro, a mí se me vino una pregunta que es, realmente, si pongamos que en esta pandemia, ¿no? Que bueno, muchos hablan de que el virus seguirá y probablemente la vacuna llegará año que viene, mitad finales, y lo viviremos como una especie, en el futuro, como una especie de gripe, pero bueno, se plantean horizontes temporales bastante amplios por parte de los futuristas, pero bueno, las empresas, por otro lado, se plantean horizontes temporales bastante más cercanos, ¿no?
como siempre. Es imposible hacer que una empresa piense a una gran... Tú recuerda que yo soy French Futurism. Cualquier cosa más de 5 años estamos flipando. Estamos En términos de tangibilidad. Yo creo que tiene su valor en términos de sense making y tiene su valor en términos de ejercer la imaginación y de escenarios y cosas por el estilo. Pero en términos de tangibilidad, cualquier cosa de menos de 5 años, o sea, de más de 5 años es normalmente chutarse. Al final te lleva a la reflexión, planteas diferentes escenarios, posibles escenarios a partir de ahí. Eso, que tiene muchísimo valor. Eso tiene muchísimo valor. Claro. Pero efectivamente, digamos en el medio plazo, en el día después, ¿no? Planteo un horizonte temporal cercano. Claro, la gran pregunta que yo me hacía al leer todo esto es, si nos situamos en un horizonte, por ejemplo, a finales de este año, claro, las pandemias que se describen son pandemias que, digamos, tienen un horizonte mucho mayor y que han generado como cambios como sistémicos y como muy relativamente profundos o que por lo menos han sido cambios que han comenzado y que luego han derivado en cambios profundos de la sociedad. En este caso, y de hecho hay un caso que es el SARS, ¿no? Yo leí hace poco un estudio de Canadá, concretamente de Toronto, donde, digamos, estuvieron confinados durante un poquito más de 2 semanas y media, 3 semanas, y hubo un porcentaje muy amplio, creo que por encima del 55% de la población confinada, que acabó teniendo pues pequeños problemas, sobre todo de salud mental. Vale, no muy graves, pero sí que, bueno, salud emocional, salud mental, que tuvieron que ser revisados y que tuvieron que, algunos pues más extremos y otros menos, pero de alguna u otra forma estuvieron afectados, ¿no? En este caso ya llevamos un tiempo bastante más amplio. La duda ¿es tiempo suficiente, pongamos, si en un mes o 2 meses volvemos a, entre comillas, ¿no?, normalidad o una normalidad asterisco con algunos plugins, ¿no?, algunos tuneos? ¿Será tiempo suficiente para haber generado cambios profundos? Esa es un poco la pregunta abierta a reflexión ahí que me hago. Claro, es una pregunta buenísima, porque el tema... compleja. Sí, efectivamente, porque claro, el otro libro que querría recomendar es el de Laura Spinney sobre la gripe del 18, que se llama The Pale Rider, el jinete pálido. Y es que esta tía imputa directamente y responsabiliza directamente a la gripe del 18 de cosas como la independencia de la India, el apartheid de Sudáfrica y que casi hubo una guerra civil en Suiza. Poquita cosa, ¿eh? Entonces, claro, exactamente, cosas menores. Entonces el asunto es, tú fíjate los informes que tenemos de qué grado de protección hay en España. Eso luego lo conectaremos con Gran Bretaña. Porque claro, el asunto es que nosotros nos hemos encerrado, hemos cortado las muertes, pero hemos generado una inmunidad del 5%. Claro. En el momento en que salgamos vamos a palmar otra vez como chinches. Es que no hay mucha más historia. Este es un virus extraordinariamente virulento y al final nos vamos a contagiar todo el mundo, como dice el responsable de epidemiología de Suecia, que el tío dice con sus 2 narices que, oye, mira, perdóname, es que la estrategia inicial que tenía el Reino Unido era la correcta. Lo que pasa es que según lanzaron el tema a la calle, se cagaron vivos por la opinión pública y se echaron para atrás. Pero el asunto es muy sencillo, esto lo va a coger todo el mundo, así que mejor planificar quién lo coge y cuándo lo coge y ver a ver si no hay un strain, o sea, una presión excesiva sobre el sistema hospitalario mientras tanto. Y a mí el tema me parece fascinante porque si esto es cierto, y los estudios actuales han dicho que es que estamos inmunizados un 5% de la población española, vamos a tener esta película hasta que salga una vacuna and beyond. Esos son 2-3 años. En 2-3 años sí te da tiempo real a hacer cambios permanentes en una sociedad y en la manera de enfocar las cosas y en cambiar los negocios y en un montón de cosas. Entonces yo personalmente creo que no veo un escenario real en el que volvamos a la normalidad de manera rápida, sino que esto nos lo vamos a comer durante 2-3 años, con lo cual yo creo que esto va a ser exactamente igual que el resto de las pandemias. Va a acarrear una serie de cambios sociales a los que posiblemente seamos conscientes dentro de unos años. Aquí hay un punto, Javi, que tú has abierto la verdad bastante por encima. Yo creo que una de las cosas que nos pasa mucho es que intentamos abarcar mucho y la verdad es que
abrimos muchos temas, pero Ah, casi no nos da tiempo a profundizar. Y a mí me parece tremendamente interesante y es cómo algunos líderes, o algunos, no vamos a hablar de líderes porque quizá sería meternos en política, error mío, como algunos estados, algunos países han intentado tirar de soluciones de, llamémoslo Big Data o cosas similares o de inteligencia social, em, para con eso intentar prevenir de alguna manera el, bueno, pues el spreading, ¿no? La distribución de la pandemia, ¿no? A mí me parece muy relevante dos casos que, no sé, me gustaría también saber vuestra opinión sobre ellos. Uno concretamente, y a mí personalmente me gusta, que es el caso de Corea, cómo han conseguido pues casi cualquier caso, sobre todo en la fase 1, porque ahora están teniendo una fase 2 que se está un poco pues desmadrando, pero una fase 1 donde realmente lo que han hecho es poner un ejército, el otro día estuve leyendo, de 12.500 personas haciendo modelos y estudios, y cada vez que hacía un caso modelaban ese caso y todos los contactos que habían tenido para toda esa cadena de transmisión, ponerles en cuarentena y tal, y con eso en toda la parte inicial, pues la verdad es que han hecho, joder, así increíble, como con una población similar a España, no sé si tenían, no sé exactamente la cifra, pero vamos, cientos de muertos, no llegaban ni a miles, lo cual es increíble. Em, y luego, por otro caso, el caso de Reino Unido, donde sí que se ve más claro pues ese puntilla que dejaba caer Javi, que se ve muy claro, donde en un momento inicial prevalecía por encima de todo la situación económica y les daba, a ver, no les daba, pero no le veían las orejas al lobo y realmente decían, no, bueno, aquí esto nos lavamos las manos, no sé qué, ¿no? Y socialmente la gente, bueno, todo bien. Y mientras toda Europa se confinaba, pues mayor y peor medida, el caso de UK, pues luego ¿qué ha sucedido? Pues que ahora está realmente en un momento muy jodido, incluso casi el que tomó esa decisión, pues se va al hoyo, ¿no? Versus quizá el país que para mí ha sido más curioso, que es Holanda, que no sé si lo habéis visto, que en Holanda no se ha hecho medidas de restricción, ni ha estado en alarma ni nada, y de verdad es un país que porcentualmente no ha sido un país tan loco, ¿no? No sé un poco si queréis vosotros comentar sobre estos casos o alguno de los otros. David, Javi. Yo estaba justo ahora mismo comprobando el dato de Corea y son 260 muertos 260, sí. Creía que eran de, 300, no estaba seguro, pero bueno, es increíble, ¿no? sí, sí, de 11.000, vamos, digamos, casos, ¿no?, de infectados y 9.700 y pico, digamos, que se han recuperado. O sea que es increíble. A ver, yo el caso, o sea, por dar un poco de juego, o sea, todo el tema digamos, la gestión de datos por parte de los gobiernos para la toma de decisiones, ¿no? Que ahora lo conectaré con una reflexión que tiene Harari, ¿no? Yo creo que el caso de Corea es un caso, vamos, espectacular, probablemente menos espectacular en mi caso en mi opinión, que el caso de China. Pero claro, aquí hay un tema que es digamos, cómo el gobierno es capaz de tener acceso primero a esos datos. El caso de China ya lo tiene, digamos, incluso estructurado y articulado, incluso con el tema este del social rank, ¿no?, y el social Bueno, score y de demás. WeChat, ¿no? O sea, a día de hoy es que el Bueno, social proof de las personas ya no tienen ni un drive license ni nada, ¿no? Tienen directamente WeChat y soy de... claro, al final son como varios ejes, ¿no? Al final tienes, digamos, una entrada de información directa por parte del gobierno, de datos de la ciudadanía. Por otro lado, tienes también empresas privadas que aglutinan un montón de datos que los ceden, ¿no?, al gobierno, y por otro lado, pues hay una política y una cultura que permite, ¿no?, procesar, manipular y actuar, digo manipular en el buen sentido, ¿no?, procesar, cocinar, y luego tomar decisiones, digamos, en tiempo real vamos, de forma muy, muy ágil. Entonces, claro, me parece que abre un debate bastante interesante, que es el que plantea Harari, que es si la vigilancia totalitaria, ¿no?, como lo llama él, va a ser un eje interesante en el futuro, demostrando que ha sido, bueno, uno de los grandes beneficios para gestionar esta pandemia, o pone en contraposición algo que yo, por ejemplo, soy bastante partidario
y lo que pasa es que está muy poco extendido, que es el empoderamiento ciudadano con ese tipo de cosas. Es decir, que sean los propios ciudadanos, las propias personas, ¿no?, las que cedan sus datos de forma voluntaria y que controlen, ¿no?, que ceden, incluso puedan revocar, ¿no?, esos permisos y retirar los datos, pero que los cedan y que haya una transparencia de quién cede los datos y que sea a su vez un tema de vamos a decir, innovación abierta para que quien quiera pueda utilizar esos datos para la toma de decisiones, ¿no? De hecho, en otros países, concretamente varios países europeos, en España, por ejemplo, surgió, pero no ha causado mucho furor, pero digamos en el norte de Europa surgieron aplicaciones para, de forma voluntaria, si tú habías pasado, si estabas diagnosticado, ¿no?, en este momento estabas pasando por, o si ya habías pasado por el coronavirus, que podías indicarlo en la aplicación y digamos que otras personas podían ver por dónde se estaban distribuyendo y un poco también para temas de mantener un poco la distancia. Porque recordemos que en los países nórdicos, no solamente Holanda, sino por ejemplo Suecia, no se ha llegado, Alemania incluso, no se ha llegado a un confinamiento total. Ni total ni parcial, casi es voluntario y ha habido como una autogestión por parte de la población. El caso de Alemania es otro caso, en mi caso, bastante, vamos, en mi opinión, bastante espectacular. Es que de hecho yo personalmente me fijaría en 4 casos muy particulares que reflejan diferentes aproximaciones que yo considero que han sido más correctos que lo que hemos hecho nosotros, porque nosotros lo que hemos hecho ya se hizo en la peste negra, ya se metía la gente en lazaretos, se les cerraban o se cerraban barrios enteros y a tomar viento, se dejaba ya a la gente literalmente pudrirse, porque uno de los maravillosos efectos que tiene la peste negra es que te mueres entre un olor absolutamente nauseabundo. Está el tema de, efectivamente, Corea del Sur, que fundamentalmente lo que ha hecho mejor es no atenerse a recetas, sino que cogieron y dijeron esto es un escenario completamente nuevo, salieron en blanco, entraron los expertos y no tuvieron ningún miedo en no agarrarse a ningún protocolo. Una de las cosas que más nos hundió a nosotros en la mierda es seguir usando los mismos protocolos de ambulancia, esto y tal, como si no hubiera una pandemia, que nos lastró durante bastante tiempo de una manera absolutamente criminal. Hay un caso que no se menciona prácticamente en ningún sitio, que es el de Taiwán. Yo no lo he visto en ninguna parte mencionado. Pero en Taiwán hay 24 millones de personas y tienen 440 casos y 7 muertes. ¿Qué pasa en Taiwán? Que es que el vicepresidente es un epidemiólogo. Y entonces, naturalmente, todas las soluciones... Pero claro, Javi, si juega en casa, tío... Claro, pero el asunto... Esto es como si tú, David y yo vamos a ver cervezas. Pues joder, nos acabamos la nevera. Exactamente. Claro, es que... La historia es, aquí es que no había una confusión entre el poder político y digamos, de alguna manera, el entregarle las llaves de las motos a los profesionales, ¿vale? O sea, aquí digamos que de alguna manera el poder político lo que hacía era canalizar el conocimiento de una persona que tenía un montón de conocimiento en el asunto. Entonces, el caso de Taiwán no se menciona y yo alucino, porque es una prueba clarísima de un tema muy claro, que es que cuando los expertos son la respuesta a un tema específico, la política solo mete ruido en el asunto y solo mete. Y una prueba fundamental de esto es Gran Bretaña. Gran Bretaña sale con un informe del Imperial College diseñado específicamente para conseguir inmunidad de rebaño y de pronto ve Boris Johnson el escenario peor, que incluía 450.000 muertes, y el tío se caga completamente los pantalones, ¿vale? Y echa marcha atrás por completo a lo que es la parte de la planificación. El jefe de la gente que emite el reporte del Imperial College, precisamente, que es el asesor de salud global en UK, ha tenido que dimitir porque durante la pandemia su amante casada fue a verle durante un par de veces. Lo cual nos llevará de nuevo luego al tema de Tinder, ¿no? Que una cosa es lo que planteamos racionalmente y otra cosa es lo que nuestra amígdala aúlla en la oscuridad. Entonces, UK... O con luz, ¿eh? O con luz. O con luz, sí, efectivamente. Con luz tenue. Y música, sí, exactamente. Y roja. Exactamente. O con luz tenue y violines, o con black metal y muy cerdo. Y fluorescente. Y cuero. Cuero, varios tarros de margarina Artúa y Bueno, nos estamos yendo. Me estáis distrayendo del punto. A lo que iba. UK es el caso máximo de la incongruencia sistemática. No. A ver, pero si el tío debería haber sido congruente. Porque si se va al hoyo, el tío más congruente de la historia.
Bueno, correcto, sí, efectivamente. Sí, pero a ver, entiéndeme, quiero decir, queda como un poco feo el Hostia, asunto. chaval. Es como aquello del predicador y tal, que te va amenazando con esto y tal, y luego resulta que los monaguillos le tienen un... O sea, este tipo de cosillas son muy anglosajonas, estoy de acuerdo, pero pero es en fin, es un poco esquizofrénico, por decirlo de alguna manera. Y el cuarto caso que me interesa también es el sueco, que el sueco ha dicho, se va a contaminar todo el mundo, se va a contagiar todo el mundo, así que lo que vamos a hacer es controlar cómo y cuándo la gente se contagia. No paramos nada, no hay confinamiento, si alguien detectamos que está esto, sí le obligamos a meterse en su casa, pero el resto de la gente que aprenda unas básicas de higiene social y a funcionar. Y entonces tienen unas cuantas muertes más que la gente que ha hecho confinamiento duro, pero es que la gente que ha hecho confinamiento duro, como Noruega, como Finlandia, como nosotros, va a salir y la inmunidad real es del 5%, con lo cual vamos a arrancar y parar el motor 400 veces. Entonces, a mí el tío de Suecia, que es otro epidemiólogo, al que le han entregado las llaves de la moto, no como UK, que dicen, oye, mira, esto es lo que hay que hacer, y luego a la hora de ver la verdad nos hacemos caquita en los pantalones y nos echamos para atrás, a este le han entregado las llaves de la moto y ha entregado a la pira unos cuantos cadáveres más que en Finlandia y en Suecia, pero yo estoy seguro que ahora mismo se hace un estudio de cuánta gente ha desarrollado anticuerpos en Suecia y es 2-3 veces nuestras cifras o las cifras de Finlandia y Noruega. A ver, pero yo creo que también tenemos que ser honestos. O sea, tú vas a Suecia y ves ese hombre musculado que parece que lleva el martillo de Thor entre pecho y espalda. Entonces, claro, el coronavirus llega y ni tose, ¿sabes? Es decir, esa gente es una raza superior. O sea, esa gente es que no necesita ni darse mechas, ya son rubios, Javi. Entonces, claro, eso influye. Están jugando con ventaja, están jugando con ventaja. Claro, no. El otro día estuve viendo, a ver, yo reconozco que soy un gran experto en YouTube y esto es algo que quien me conoce lo sabe. Yo sigo cientos de canales con miles de listas de reproducción distintas en YouTube que tengo perfectamente organizadas y tal. Y uno de los canales, y tengo una sección de especial friquismo, de ciencia, terraplanistas y demás. Y uno de esos canales lo que decía es que había afectado más a Italia y España por cierta situación genética de ambos países que nos afectaba más versus otras, llamémoslo razas, pero bueno, otra situación genética, ¿no? Y yo ya empecé a friquear, dije, Bueno, o sea, encima... y porque nos tocamos mucho, Miki. Aquí se toca Bueno, mucho, sí, igual que en Italia. correcto. Sí, correcto, pero es que tú estás viendo los datos de, no sé, me voy a inventar, Costa Rica, que también se tocan como nosotros o más, y no están siendo tan dramáticos, ¿sabes? Yo es que a mí el concepto de situación genética me ha hundido 6 plomos de la nuca. O sea, ahora mismo estoy intentando, la mitad de mi cuerpo está intentando rearrancar porque me he quedado completamente picueter ante el concepto. A ver, si quieres lo llamamos genotipo, ¿vale? El genotipo, o lo llamamos adenina, tiamina, guamina y peamina, como sea que se llaman, ¿no? Los cuatro aminoácidos del ADN, ¿no? Sí, Eran sí. 4, ¿no, Javi? Correcto. Vale. AT, C, G y P, ¿no? has dejado la citosina por algún sitio, pero Eso, perdón. AC, G, T y P o algo así, o AC, P y P o así, algo así. Correcto. Bueno, pero me parece incluso, o sea, me parece que tu comentario sobre la parte de un poco de la inmunidad de rebaño es súper válido, ¿no? Porque incluso estos días que está saliendo en distintos mercados esos primeros análisis mal llamados de Big Data, que realmente son, oye, vamos a analizar gente y hacer una regla de 3 a ver cuánto esto es de la población, ¿no? Y analizando un poco esos datos, lo que demuestra es que realmente la inmunidad del rebaño, o sea, no la vamos a conseguir en casi ningún país ni con cola, hasta que no llegue una vacuna y aquí llegue el gobierno. Y menos con confinamientos duros. O sea, Efectivamente. Y la vacuna, a pesar de todas las gárgaras que hay ahí y de los anuncios de vacuna descubierta del coronavirus, justo al lado de los anuncios sobre cómo alargar tu pene 10 centímetros, entonces no vamos a tener vacunas hasta dentro de un año y un año largo tranquilamente. Y entonces yo soy muy de la teoría del sueco, ¿eh? Nos vamos a contagiar todos, macho, todos vamos a pringar, vamos a planificar cómo nos vamos a contagiar, vamos a intentar ver y por el camino va a morir gente, pero es que las alternativas son estar parando y arrancando, parando y arrancando, parando y arrancando, parando y arrancando. Nosotros hemos aplicado una compresa fría para la fiebre, pero no hemos tratado la infección.
Y el resultado son los que acaba de salir, claro, que el porcentaje de gente que realmente ha desarrollado inmunidad es ridículo. Con lo cual, en el momento que hay otro brote o haya algún subnormal de tantos que hay, que haya montado un botellón nocturno o estas cosas que hacen los seres humanos, pues ya tenemos otro carnaval en marcha. Y me parece que un poco de racionalidad fría y de distancia como aplican los suecos es algo que tiene, a mí me hace mucho más sentido que este rollo del confinamiento, que ya os digo que ya lo inventaron en Florencia, metían a la gente en los lazaretos y allí que se pudrieran. También hay una cosa curiosa de estos modelos de inmunidad de rebaño, y es que fue un poco como la vuelta atrás de Ucano, y es que asumes que vas a matar gente. Sí, sí, sí. Como eso. Sí, pero es que hay que asumirlo. Es que yo creo que nos estamos volviendo un poco majaretas con las cifras, ¿vale? No es que se hayan muerto, no es que el problema sea que se hayan muerto 20 y muchas miles personas en España, que es una catástrofe, sino lo innecesario de la muerte de esa gente. La peste negra mata al 40% de la población europea. La gripe española mata... Poco me parece. El 40%. Ojalá fuera el 60%. Claro, pero sí, un rollo Thanos, ¿no? Venga, chas. Pero efectivamente. La gripe española mata entre 50 y 100 millones de personas. Amiguetes, que es que estamos hablando de unos sacrificios en el altar de la pandemia que es que son espectaculares. Y es que es inevitable. Mientras no tengamos una vacuna y mientras no esté metida... Claro, por ejemplo, nosotros nos hemos olvidado de lo que es la viruela, pero yo después de leer el libro Lo que era la viruela, yo estoy flipando de lo que era la viruela. Es una muerte perra. Y si sobrevives completamente desfigurado, con la cara como si te hubiera picado un enjambre de avispas locas. Es una cosa aterradora. Bueno, entonces, no sé si habéis visto, a raíz de lo que decías de las muertes, la película esta de Contagio, la de Contagion, que ahora está petándolo por todos lados porque todo el mundo quiere ver películas de contagiados y demás, parece casi premonitoria en cómo se ha distribuido y cómo se ha planteado la película, pero es que la muerte, o sea, el nivel de ratio de muerte de quien pille eso, que es como infinitamente mayor que el coronavirus, o sea, si hubiese sido así... Vamos, yo creo que el ratio podría ser perfectamente un 40 o 50% del mundo, literalmente. Sí. Si es que la mortalidad del COVID es del 1%. La morbilidad es muy potente, que es un combo, digamos, de alguna manera. Es casi, si me apuras, un virus de aviso. ¿Vale? Si hubiéramos tenido una viruela sin vacuna, bueno, es que una masacre. Hubiera pasado una absoluta masacre. Entonces yo estoy de acuerdo que suena frío y desapasionado una serie de muertes, entregar una serie... Pero es que no hay tiempo efectivo de crear una vacuna y es mejor controlar tú el caballo a que el caballo se desmande, porque no es viable meter a la gente en lazaretos, vuelvo a insistir. Es que no puedes... Lo que se estaba mencionando antes, esto es una partida de blackjack gigantesco, donde todo el mundo está jugando con quedarse corto y arruinar la economía, o pasarse y matar a 100.000, 200.000, 300.000 personas. He estado echando un vistazo a todos los fundamentos, es pura teoría de juegos, es pura matemática básica, es a eso a lo que se está jugando ahora mismo. La gente que realmente es consciente de qué es lo que se está poniendo encima de la mesa, porque el problema son pues los gobiernos entregados más a ideologías y más a que haya una especie de mensaje pervasivo y tal, que a analizar fría y desapasionadamente lo que hay. Yo no sé un poco si en este contexto, quizá también por hacer un poco de conclusión, quizá esto lo que va a hacer es que nos planteemos muy mucho, y quizá esto aquí uno de los visionarios que lo había estado viendo en los últimos tiempos era Bill Gates, es cómo vamos a tener que empezar a luchar contra estas cosas, ¿no? Entonces no sé si queréis... Gates lleva peleando con la malaria una década. Sí. Sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Pero el tema está, y mira, yo estoy aquí siempre que leo cosas de este estilo, me acuerdo de ti, Javi,
Porque justamente cuando salió todo el tema de la... Qué de la raro que paz... de mí no. No, bueno, en este caso, ¿eh? Contigo Ya te me acuerdo... piensa en momentos más íntimos. Con luz de velas, adagios de fondo. Cuando ve mujeres, hombres y viceversa, o Gran Hermano. Exactamente, exactamente. Correcto, efectivamente. Qué bien me conoces. O sea, cuando empezó todo esto, empezaron a salir, evidentemente, en los medios de comunicación que si el tema del coronavirus era un cisne negro, ¿no? O sea, imagen, metáfora, ¿no? Nicolás Taleb, 2007, cisne negro, es imposible que eso hubiera... vamos, nadie le hubiera dicho que eso hubiera pasado, nadie estaba preparado porque era imposible, un cisne negro real, ¿no? Y claro, ahí salieron hordas también de futuristas y el mismo Taleb diciendo, no, perdonad, esto no es un cisne negro. Esto estaba, vamos, más que visto. Y de hecho había muchos informes, uno además muy reciente, de finales de 2019, o sea, hace 2 telediarios, del World Economic Forum, donde se llaman como riesgos mundiales, informe de riesgos mundiales, donde salía una posible pandemia mundial con un grado de probabilidad más bajo que el resto, pero con un grado de impacto mucho más alto que el resto. Y bueno, el problema no está en que esto fuera una especie como de escenario futuro que nadie hubiese contemplado. El problema, y esto yo creo que es el gran debate que se abre ahora, es aquellos casos poco probables, porque siempre pensamos en lo probable, ¿no? O en lo más posible, pero los casos poco probables que tienen alto impacto deberían tener una agenda y un debate e incluso planes de contingencia que muchas empresas sí que tenían, ¿vale? Porque, por ejemplo, los bancos tienen obligación de plantear una mitigación de riesgos, ¿no? O sea, plantear un tema de riesgos. Pues a nivel de gobierno, pues mucho más. Entonces, claro, esto abre un debate de decir, ostras, ¿cuántos escenarios se han planteado y cuántas cosas se han planteado que no se tienen en cuenta por lo poco probable, por mucho impacto que tengan, ¿no? Entonces, para mí esto yo creo que abre un melonaco de decir, hostia, vamos a empezar a trabajar el pensamiento estratégico o la perspectiva, lo que sea, pero con un poco más de cabeza y de actuación en el presente. Mira, como tú bien sabes, yo soy muy militante con esto y no voy a entrar a degüello porque si entro no paro. Pero el propio Taleb decía que esto en realidad lo que es un elefante negro. Correcto, exactamente. Que es la típica cosa que si te empeñas no ves en un elefante en el ascensor y si no quieres verlo no lo ves, ¿vale? Pero está ahí y era un tema que es... Esto ni siquiera... No es un cisne negro, pero es que si me apuras ni siquiera ni siquiera es un problema complejo, es un tema que estaba waiting to happen. Y Taleb tiene una frase también que es maravillosa a este respecto, que dice, no quisieron gastarse céntimos en enero, van a gastarse trillions en abril. Que es efectivamente el tema. El tema es que lo que está claro es que el wishful thinking no para la realidad, ni puede parar la realidad. Y estamos en un mundo que está peligrosamente sostenido por una serie de narrativas ficticias que, acudiendo a Harari, que a mí me gusta mucho como antropólogo, pero últimamente, como parece que sirve para todo, cuando se mete analista político ya me preocupa un poco más. Está de moda, es trendy ahora. Sí, efectivamente. Ya le puedes preguntar sobre a qué temperatura se hace un soufflé o qué le doy al niño que tiene la caquita blanda. Ya pero sale bueno, en el capítulo del programa de James Corden, ya sale ahí, ya está, ya es mainstream. Exactamente, ya es como Punset, ¿no? En breve anuncian que fan Bimbo en la tele y ya está. Pero claro, lo que quiero decir es que ahora mismo hay un montón de narrativas de puro wishful thinking muy peligrosas que niegan este tipo de cosas, este tipo de realidades. Y como tú muy bien sabes, la gente que nos dedicamos al futurismo, a la transformación estratégica, a la resolución de problemas complejos, tenemos que decir a la gente cosas que no quieren oír. Pero, joder, es que están ahí. Es que tú no las quieres oír no quiere decir que no estén ahí. Y es un tema que a mí me parece absolutamente crítico. Sí. Ok, pues si queréis, a mí, no sé, yo por mi parte la verdad es que estoy de acuerdo un poco con tu comentario, Javi. Y yo creo que esto, por hacer un matiz final, creo que lo que a mí personalmente sí lo he sentido como un cambio de paradigma y creo que sí que nos va a generar un cambio total de concepto en cuanto a las relaciones personales y cómo nos planteamos a partir de ahora un poco lo que decía David, ¿no?
el cómo nos tocamos, ¿no? Y parece que no, pero yo creo que va a ser relevante. No sé si queréis hacer algún aporte final y pasamos al siguiente tema. Pasemos, yo creo que pasemos, ¿no? Avanti tutto. Bueno, pues ahora vamos al tema serio del día. Ahora es donde yo me callo. Yo me voy a hacer una... me voy a hacer una paella vista. Me voy a hacer una paella vista, chicos. Ya me avisáis y tal. Bueno, vamos a hablar de... A ver, la verdad es que, honestamente, a nosotros nos parecía relevante el Tinder, pero no pensemos, por favor, Tinder como herramienta real, ya que puede ser que cada uno de los títulos de nuestros capítulos sean puro clickbait, ¿no? Nosotros cuando nos referíamos a Tinder en el título de este capítulo, nos estamos refiriendo a el concepto de aplicación de ligar, barra follar, barra contorsionismo sexual de algún tipo. Y bueno, la verdad es que nos parecía muy interesante hacer una pequeña sección y comentar también un poco cómo ha sido a nivel sociológico, demográfico, de comportamiento social, un poco la evolución y la expansión de todas estas herramientas, ¿no? Ni que decir, Nene, que obviamente al final han funcionado y han crecido como setas. Bueno, pues cuando hablamos de Tinder, hablamos de Badoo, hablamos de Mythic y de otras tantas que la verdad yo me acuerdo que había otra que era Thrinder, que era para... que esta la verdad la vimos alguna vez con David y nos descojonábamos de risa, que era para, oye, tú quieres eres un trío monogámico y quieres liarte con un perro, no, o sea, con cosas un poco más extrañas y un poco la verdad comentar sobre este comportamiento y esta nueva situación en donde las personas como que parece que han perdido un poco la capacidad de relacionarse físicamente y se escudan un poco detrás de un perfil social virtual o algo similar o una pantalla como para ser capaz de ser ellos mismos. A mí personalmente decir que nunca he usado estas aplicaciones, no, yo en mi caso siempre he sentido un desapego grande hacia ellas porque soy una persona que valora mucho el contacto humano y la calidez de hablar con una persona, pero sí que decir que he conocido a varios amigos que las han usado y es cierto que para un gran público de gente son aplicaciones que cumplen una labor social, y lo digo como tal, una gran labor social sobre cómo conocer gente o cómo descubrir, ya no te hablo del amor de tu vida, pero personas con las que puedas compartir lo que tú desees y esa otra persona desee, sea lo que sea echar un polvo, sea unos azotes guarros en un baño en Atocha, para bueno, pues cumplir con ciertas bueno, pues necesidades, ¿no? Y aquí un poco mi argumento de entrada. Javi. Bueno, pues vamos a ver. Desde mi profundo desconocimiento absoluto sobre todo este mundillo, pero movido por el afán científico que me posee, me he acercado a este mundo y he flipado unos pepinos bastante importantes. Pero lo dices literalmente. Pero Javi, desarrolla. Sí. Bueno, pero espera, dejo caer el clickbait y entonces ahora ya entramos en harina. A ver, yo tenía una serie de ideas preconcebidas que han saltado absolutamente todos por los aires. Por ejemplo, hay muchísima gente que ha encontrado a su pareja en Tinder. ¡Wow! Impresionante. Hay un montón de gente que tiene como 2 perfiles en Tinder. Y hay un perfil en Tinder que está para lo que está... Espera. O sea, hay gente que no es que tenga uno, tiene 2 perfiles. Sí. Gente que tiene 2 perfiles. Me ha pillado mayor esto. Es que quieren hackear el algoritmo. Claro, ¿no? Y volvemos a lo que yo os comento siempre, ¿no? De Walt Whitman, de que me contradigo porque contengo multitudes. Tienen un perfil, digamos, alegre, despreocupado y pizpireto, y otro perfil, digamos, un poco más abierto a conocer gente nueva, pero un poco más serio, ¿no? Y eso me lleva también a que parece que como hemos metido en el mismo saco a Tinder, Badoo y Ashley Madison y ese tipo de cosas y tal, y son cosas que están posicionadas en sitios completamente diferentes. Sí. Tinder es economizar el tiempo necesario para llegar al tomate. La parte de Badoo es más parecida a Tinder con maticitos. Ashley Madison es para ser infiel dentro del entorno matrimonial, y luego ya cuando ya te vas a otros rollos ya son para cosas más serias, ¿no? Ya es para gente que busca pareja realmente. Pues
hay como una especie de gama completa para intentar satisfacer cada uno de los diferentes segmentos en todo este asunto. Y hasta tal punto esto está modificando por completo las relaciones sociales, que claro, yo el ángulo que siempre veo en las cosas es el estratégico, el de las empresas, el de todo este tipo de cosas. Y estaba hablando con un amigo mío que lo que tiene es una destilería y me comentaba que los negocios de los destilados iban a sufrir terroríficamente y que el auténtico causante de todo era Tinder, porque se habían cargado el alcohol como lubricante social. Entonces el asunto era básicamente que muchísima gente se mamaba para relajar un poco el neocórtex y poderle decir algo a Purita sin morirse de miedo. Y ahora realmente el asunto es que quedan con Tinder para follar el jueves y luego el fin de semana se quedan con sus colegas para echarse una mega maratón de Fortnite. Gente de 30 y de 40 años. Entonces el tío decía, nos vamos al hoyo, pero absolutamente. La penetración de las bebidas alcohólicas entre gente joven de verdad ha ido al desastre más absoluto. Y es porque nos hemos cargado la labor del alcohol como lubricante social. Entonces, yo este mundo, que al principio lo miraba con un poco así como decir, ¿dónde me estoy metiendo, señor mío? Estoy flipando por completo de las increíbles posibilidades que ofrece y de todo lo que hay que hacer. Aparte de que hay que reconocerle a la industria del fornicio el haber estado siempre en punta de lanza de la reinvención constante, porque claro, no han habido más que problemas y no les han puesto más que problemas y siempre ha estado mal visto y siempre ha sido un problema y siempre ha estado por delante en términos de reinvención. Entonces yo desde aquí rompo mi lanza por la industria del fornicio, la lubricación y les digo, señores, muy bien, ustedes siempre sobrevivirán. Vendrá una pandemia que se lleva la mitad de la humanidad, rollo Thanos, y allí estará la industria del porno pimpante como siempre. Yo estoy totalmente de acuerdo con... Yo también desde mi desconocimiento como usuario, pero bueno, sí que las conozco un poco más por la parte de algoritmos. Una época me dio ahí por mirar ese tema. De hecho, trabajamos para una empresa que quería montar algo relativamente parecido a una de las plataformas que se llama OkCupid. OkCupid probablemente sea la plataforma teóricamente con mejor algoritmo de las serias, ¿no? De las que tienes que rellenar un perfil muy grande y ahí puedes poner tu historia, puedes hacer volcar un montón de información y teóricamente tiene un algoritmo de macheo bastante bueno, o por lo menos con un ratio de éxito en cuanto a que acaben una relación y se mantenga en el tiempo y tal, yo creo que es mayor que el resto, ¿no? Más que Match.com y más que Mythic y más que todas estas, ¿no? Y luego, claro, en el extremo, al otro lado del cuadrilátero, estarían las de rapidez, las de 4 fotos, 3 frases, un vídeo de 30 segundos y para casa, ¿no? Que sería el caso, por ejemplo, de Tinder, ¿no? El caso de Tinder es muy curioso porque, ahí leyendo un poco la historia, Tinder, la verdad que tuvo dos grandes éxitos. La primera fue la vinculación con Facebook, que tenía en su momento, y ese algoritmo, ¿no? De que te salían los amigos de tus amigos y tal, y esa coña al principio. Y luego el efecto este de, ¿no? La típica web de Hot or Not, ¿no? Con un movimiento como muy adaptado a una interfaz táctil de smartphone, ¿no? Izquierda, derecha, muy rápido y demás, ¿no? Y luego lo segundo que hicieron fue habilitar un algoritmo, que sí no lo sabía, pero me parece muy interesante, que es el mismo algoritmo que se utiliza, o la misma fórmula, ¿no? Que se utiliza para los rankings de ajedrecistas, que se llama el algoritmo Elo, que básicamente en base a quién te puntúe a ti, ¿no? O sea, quién te puntúe positivo o negativamente, ¿no? De la derecha o izquierda, digamos que te da más puntos en el algoritmo o no, dependiendo de los puntos que tenga esa persona, ¿no? Y, o sea, no es lo mismo que te puntúe alguien que ha sido muy bien puntuado muchas veces, o ese tipo de ratios. Que cambiaron, parece ser, el algoritmo hace relativamente poco, pero eso les llevó hasta, yo creo, hasta el año pasado, ¿no? Con ese algoritmo con bastante éxito, ¿no? Y digamos que en ese plano tan grande de posibilidades, pues bueno, se mueven la gente que quiere tener una relación o contacto puntual a otras personas que realmente están buscando una relación a largo plazo. Yo sí que me estuve leyendo algún estudio de porcentaje de personas declaradas, ¿no? En un estudio bastante amplio, de cuántas personas habían acabado en una relación, no me acuerdo del periodo de tiempo, ¿no? Pero
duradera, más de 6 meses o más de X tiempo, o que seguían en ese momento, y era relativamente bajo. Es decir, había menos del 5% de los encuestados, y que de esos encuestados creo que había un 60 y pico por ciento que habían utilizado aplicaciones de ese estilo, menos del 5% seguían una relación con gente que había conocido por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es un ratio relativamente bajo a la hora de mantener una relación como a largo plazo. A la En hora el de, tiempo, ¿no? claro, una relación o contacto calentón puntual, supongo que serán bastante más efectivas. Y ahí estoy totalmente de acuerdo. Y claro, trabajando o habiendo trabajado en el pasado con empresas de alcohol, pues sabemos perfectamente cómo esa industria se mueve, se ha movido y se está moviendo en un sentido descendente de cuesta. Principalmente por esos motivos, al igual que también hay una tendencia creciente más a generaciones pues, más jóvenes, ¿no? Que beben menos alcohol, vamos, bebidas espirituosas de alta graduación, sino van más por otro tipo de bebidas, y ya no solamente beben menos, sino que salen menos, es decir, hay mucho más ambiente piso, ¿no? Básicamente. O sea, yo no sé si queréis un poco que comentemos ahí un poco sobre, bueno, pues curiosidades o cosas un poco llamativas sobre este tipo de plataformas. Pero la realidad es que hay bastantes estudios un poco que intentan analizar el comportamiento social, ¿no? Y aquí, como siempre, Javi es un poco mi gurú personal como especialista o intento de especialista en la materia del comportamiento social y el porqué de las personas y cómo hacemos, ¿no? Pero a mí me parece súper interesante porque una de los pequeños análisis que he encontrado es un artículo de Jeff Shen que hace como un experimento de análisis en el que lo que intenta es medir y crear pues un poco la línea de lo que dice Javi, ¿no? De varios perfiles, pero básicamente se puso a crear cientos, no sé exactamente, no recuerdo exactamente cuántos, y cómo es capaz, en función pues de la localización, de la bio y de las imágenes, mejorar su engagement, ¿no? Que, bueno, conceptualmente el engagement, pues el ratio un poco de gente que te ve versus la que interactúa contigo, o la que te interactúa versus la que te ve, mejor dicho. Y de esa manera intentar entender un poco a nivel sociológico cómo se comporta un poco el comportamiento, de qué es lo que busca, o qué, más que es lo que busca, qué es un poco lo que llama la atención de esta gente en en este tipo de comportamientos, ¿no? Sí estoy de acuerdo que quizá al principio iba a analizar un poco lo que son las redes, haciendo un poco... haciéndome un poco eco de todas en conjunto, y si es verdad que quizá hay otras, como puede ser el caso, como decía David, de Mythic o de OkCupid, algunas de estas que sí que tienen cierto bueno, pues algoritmo un poco más profundo, que para la gente que no las conozca, bueno, pues es más o menos lo que hace el equipo de guión de First Dates del programa de Antena 3 de Carlos Sobera o de 4 de Carlos Sobera, cuando ve que van a llegar dos personas que más o menos les encajan, pues lo que hace es encajar un poco en función de, oye, pues a mí me gustan no sé qué, y a mí que lea libros, y a mí que vaya a la montaña, ¿no? Pues básicamente aquí hay unos ciertos niveles de cuestionarios, y lo que hacen es hacer pues con ese matching, ¿no? Y luego sí que también es verdad que es muy curioso también toda la parte un poco lingüística, ¿no? Y me ha parecido muy curioso cómo también hubo un pequeño, y esto os lo comparto Javi y David, que seguro que os reís, un pequeño análisis de cuáles eran las aficiones más comunes que la gente ponía en su bio en este tipo de redes, ¿no? De hecho, el estudio era sobre Tinder y Badoo en concreto. Y fijaros que me parece súper curioso. Las tres más puestas son ir a tomar café, viajar, perdón, quedar con los amigos y viajar. Pero es que además de ser las más puestas, las que la gente más incluye, son las que menos matches atraen. ¿Por qué? Seguramente por ser las más comunes, ¿no? Al final un poco esta curiosidad de que lo más visto es lo menos diferente, ¿no? Y quizá por eso también nos atrae menos. No sé, o sea, a mí me parece que toda esta parte de componente sociológico, del por qué la gente las usa, el cómo la gente, o sea, el por qué y el cómo las usan, es un enorme abanico de conocimiento. Y, joder, yo lo que no entiendo, no sé si habrá publicidad en Tinder, lo desconozco, pero yo, si fuera una marca relacionada
pues no sé, por ejemplo, decía antes David, bebidas de alcohol o marcas que vendan cosas de contenido sexual, pues, no sé, preservativos, lubricantes, tal. Creo que es un mercado espectacular, aunque sea para que te tengan el top of mind y para que esos, bueno, pues esas personas, joder, pues vamos, es que el momento de consumo está justo ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Lo que Bueno, sí es es que... cierto. Perdón. Dale, Javi. No, no, tira, David, tira. O sea, yo decía, lo que sí es cierto es que en esta época ahora de confinamiento, donde a lo mejor, yo qué sé, pues previsiones del uso de este tipo de aplicaciones, porque al final son aplicaciones que ponen en contacto de forma digital a gente para que se encuentren de forma física, ¿no? Claro, cuando ya eliminas digamos, el contacto físico, la reunión física, ¿qué sentido tienen estas aplicaciones, no? Entonces, es muy curioso porque esa reflexión, que parecía algo como muy probablemente natural pensar, pues estas aplicaciones han sufrido un mega boom en esta época de confinamiento. También si lo pones a pensar de otra forma diferente, claro, es que no todo el mundo vive en pareja o en familias. Hay gente que vive sola, hay gente que vive con compañeros de piso o con compañeros de, no sé, de trabajo, de universidad o lo que sea, ¿no? Y es una forma también de apertura al mundo para unas necesidades muy, muy básicas que han tenido también que innovar, ¿no? Es decir, por ejemplo, al igual que Badoo tenía este video chat, pues Tinder lo va a poner o ya lo ha puesto, ¿no? Al igual que antes pues encontraban las personas físicamente, pues ahora se lleva el sexting, ¿no? Por texto o directamente con aplicaciones tipo el Netflix Party esta, ¿no? Pues se ponen a ver una película juntos, pero como una cita, ¿no? Pero cada uno en una casa, ¿no? Entonces, pero el caso es que ha habido un boom muy grande de matching utilizando esta plataforma, lo cual es bastante, vamos, a mí me ha parecido sociológicamente hablando muy interesante. Es que Javi. el tema no tiene fin. Desde lo que es la caracterización de perfilados, a qué es lo que muestra la gente, claro, es que yo tengo amigas, yo fundamentalmente, aparte de la documentación académica, para todas estas historias con quien he estado hablando es con amigos y con amigas que lo utilizan, que son heavy users del asunto. Y a mí me cuentan cosas muy curiosas. Hay algunas que te dicen que no follan con gente que escriba con falta de ortografía. Hay gente Lo cual para mí tiene todo el sentido del mundo. lo cual absolutamente no puede ser por menos que alabar. O sea, otra cosa es que no haya leído nunca los libros esos que leéis vosotros. Pero mínimo que escriba bien, ¿no? Sí, no. O sea, yo lo que quiero decir es que paradójicamente la gente escribe esos lugares comunes porque piensa posiblemente que no quiere sonar interesante y posiblemente tenga más éxito si alguien va a Tinder y escribe que le gusta mucho Kierkegaard, ¿no? Tú conoces mucho sapio sexual. Sí, yo posiblemente tenga un sesgo que no me puedo quitar. No, pero oye, expliquemos el concepto sapiosexual para la gente que no lo sabe. Pues alguien a quien lo que le pone es la inteligencia. O sea, alguien que realmente se excita sexualmente con la inteligencia con un libro de Harari. No, con la inteligencia del objeto de deseo. O sea, el asunto es cómo sabe esta tipa de antropología moderna o cómo pilota de Chomsky me la quiero follar. O sea, ese tipo de transiciones de objeto que a mí me parece fascinante también. Entonces, lo que quiero decir es que en el fondo, ¿qué resuelve Tinder? Tinder resuelve, como la mayor parte de las grandes macro tendencias a las que se han dedicado las aplicaciones, dado que no estamos centrándonos en resolver, quizás ahora con el tema de la pandemia esto cambie, pero básicamente no hemos estado dedicándonos a grandes proyectos. No hemos estado dedicándonos a llevar a la gente a Marte, ni nos hemos estado dedicando a erradicar al cáncer. No, nos hemos dedicado a llevar la comida a casa y Tinder entra dentro de estas aplicaciones, que es la conveniencia, que es la comodidad, que es un señor coñazo vestirte de pinturas de guerra, salir a la caza e intentar pillar, cuando Tinder en el fondo lo que te resuelve es un problema de conveniencia básico y fundamental, porque lo que sí está claro es que puede haber una guerra nuclear, puede entrar una epidemia de ébola que puede exterminar a la mitad de la humanidad, puede pasar un montón de cosas, pero este drive sexual no nos lo van a quitar. Hay un reportaje hace nada de alguien en Tinder, una periodista, que lo que intenta es intentar
averiguar cuánta gente se saltaría el confinamiento para ir a verla a intimar. Y encontraba con que era un 15% de la gente. O sea, hay un 15% de la gente que le importa un huito saltarse el confinamiento por la perspectiva de mojar. O sea, es una cosa que a mí me parece inaudita y que prueba hasta qué punto nosotros tenemos este drive que no se puede sofocar. Entonces, yo creo que cumplen una función social que está, digamos, de alguna manera recogida en el zeitgeist actual, en el espíritu del tiempo actual, en un entorno en que lo que queremos es comodidad, lo que queremos es conveniencia, no tenemos grandes metas, no estamos en un espacio mental Kennedy de vamos a ir a la Luna o vamos a conquistar Marte o vamos a intentar erradicar el cáncer o cosas por el estilo. No, vamos a ver cómo mi vida es más sencilla, más cómoda y me quito de en medio problemas y hay gente que está dispuesto a satisfacérmelos. Entonces es posible que un colateral de la pandemia sea que la gente piense que este tipo de cosas es muy superficial, no lo sé, no tengo ni idea, pero yo personalmente creo que cumple con una labor social de primer nivel, que es proteger la soledad. La soledad es un problema monstruoso. La soledad es un problema que está comiéndose el mundo. O sea, ¿tú crees que gran parte del reason why del uso de estas aplicaciones es el miedo, tío? Sí. Qué interesante. Absolutamente. ¿Tú te has visto el documental? Más que la vergüenza. Sí, ¿tú te has visto el documental La teoría sueca del amor? No. La teoría sueca del amor es un documental absolutamente acojonante que dice que el 25% de la gente en Suecia muere sola y se enteran de que se han muerto 4 días después los servicios noruegos, que son los que le pasan la comida y que a la segunda llamada que no les cogen o a la tercera hasta que no les atienden no van para allá. O sea, hay una epidemia. La soledad es un problema. Eso sí que es una pandemia a nivel mundial. Y es un tema que estamos yendo... hay una palabra japonesa que es kokunshin, que es algo así como el miedo a morir solo en tu casa. Y Tinder yo creo que lo que cubre es un poco esa especie de terror feral que tenemos a estar solos muchas veces. Porque hay un montón de gente que está encantada de estar sola y que se lo pasa muy bien estando sola. Pero otra cosa es, según se van haciendo mayores, la perspectiva de pasar una vejez y tener que morir solo. O sea, mientras estás en la flor de la vida, te puedes hacer todo lo que tú quieras. La natalidad en España, por ejemplo, es un absoluto desastre. Es muy complicado que la gente, digamos, de alguna manera se compre lo que es tener hijos y este tipo de cosas. Pero el sentimiento de estar solo, según nos vamos haciendo mayores, nos va penetrando, macho. Y cuando se convierte en que somos mayores, termina siendo una especie de miedo feral. Y los españoles siempre hemos tenido unas redes familiares fortísimas, pero en sociedades donde las redes familiares se llevan disolviendo, incluso con políticas dirigidas desde el propio gobierno, como es el caso de Suecia, como es el caso de Japón, lo que está apareciendo es una auténtica pandemia de soledad, sobre todo centrada en los ancianos. Entonces, Tinder, si me apuras, hace una labor social en este caso. En el sentido de decir, vale, de acuerdo, mira, satisface al follarín, pero en la campana de Gauss hay un montón de gente que su problema fundamental es que no tiene tiempo, su trabajo no le deja, no se siente cómodo en un entorno porque hay gente que le va de puta madre en un entorno de ligoteo clásico, pero hay gente que se le da fatal. Hay gente que se va a una esquina, hay gente que es introvertida, hay gente que no juega bien ese juego. Entonces yo creo que de verdad que cumple incluso una labor social, si me apuras, que es intentar reducir el terrible coeficiente de soledad en el que estamos muchas veces metidos. La verdad es que yo he de decir que nunca me había planteado... o sea, yo personalmente creía que era por un tema puramente lascivo y de quizá timidez, vergüenza o lo que fuera el tema del uso, pero no se me había ocurrido que fuera por un tema de miedo a la soledad, la verdad. Pero bueno, puede ser totalmente válido, efectivamente. Lo cual indica la gran mayoría de problemas psicológicos o miedos no corregidos
de gran parte de la sociedad, ¿no? Cuando estas aplicaciones van por ahí y tienen tan gran uso y un poco realmente el reason why es eso, joder, entonces la gente está peor de lo que todos creemos, ¿no? Sí, Bueno, no. A ver, David, yo no sé si peor, ¿eh? No lo sé, o sea, es... diferente. Sí, es diferente, es otro... Sí, es diferente. Es complejo. Yo fíjate, he leído mucho que sobre, vamos, en relación al COVID o a la pandemia o al confinamiento, a los diferentes ejes que han surgido, que en el fondo no han generado nuevos problemas, lo que pasa es que han intensificado y acelerado los existentes. Entonces, la tensión, una tensión social que lleva saliendo en muchos informes relacionados con digamos, con tensiones sociales, con problemas desde el punto de vista de lo social, la soledad está siempre en el top 3 y es algo que se vincula mucho a personas mayores, pero cada vez está más arraigado en diferentes colectivos o diferentes poblaciones que tienen cada vez menos edad, porque ya soledad ni siquiera es estar con gente, ¿no? Sino es como conectar o empatizar a otro nivel y puedes estar rodeado de gente y estar muy solo, ¿no? Y yo creo que la pandemia justifica también o ha impulsado el uso de estas aplicaciones justamente por ese motivo, porque se resolvían, ¿no?, diferentes tensiones relacionadas con la soledad de diferentes vías. Al cortar estas vías ¿no?, se concentran en soluciones digitales, que es lo que han hecho, ¿no? Yo insisto que donde nos tenemos que mirar es en sociedades que ya han hecho labor de ingeniería social orientada hacia la autonomía del individuo, como es Suecia o como es Japón. Y yo me permito que le echéis un vistazo a artículos que hablan de esto, del Kodokushi, del miedo a una muerte solitaria y sin testigos. Es que incluso se ha creado un término para el asunto. Entonces yo puedo ver perfectamente aplicaciones parecidas a Tinder creando redes de conectividad entre personas mayores en un futuro próximo, compartiendo juegos o compartiendo, o sea, que eso es algo que ahora mismo lo vemos limitado a las residencias de ancianos, de tan funesto recuerdo ahora por los temas de la pandemia. Pero de verdad es que la gente cada vez vive más y cada vez llega a más edad mejor. Y si estás solo, el tema puede ser realmente complicado. Entonces yo creo que incluso teniendo un nacimiento tan prosaico como digamos, acelerar, comoditizar, simplificar el proceso clásico de cortejo humano, que es para lo que nacen, al final, digamos, tienen repercusiones en el sentido de que cualquier cosa que termine conectando gente redunda en el bien de la salud mental de esas personas. Y yo personalmente creo que podéis estar conectado a aplicaciones de este estilo desde que eres joven, que buscas el rollo bonobo, hasta cuando eres mayor, que lo que buscas es una red con quien hablar. La verdad es que no sé, no sé, la verdad es que he de decir que hoy me habéis roto el cerebro vosotros a mí con mi tema favorito. No puedo negarlo. No puedo negarlo. Un pozo de sorpresas, siempre. Efectivamente. Siempre. Efectivamente. Bueno, pues si queréis, pasamos un poco al contexto final. ¿Cómo creéis, o vosotros creéis que el coronavirus matará a Tinder? Ni de coña. O sea, a ver, ¿tú crees que la gente romperá su miedo al contacto físico pese a no saber si la otra persona ha dado PCR positivo o negativo o gram positivo o negativo o tiene anticuerpos para aliviar sus necesidades? Yo personalmente creo que estamos comparando dos fuerzas absolutamente desproporcionadas. La fuerza y la necesidad de la comunicación, del mantenimiento y del fornicio no tiene nada que ver contra lo que es la parte del miedo a la muerte. De hecho, una de las colaterales que suelen ocurrir normalmente derivados después de una pandemia también es un incremento en la natalidad y una especie de incremento de las ganas de vivir, y después de una época absolutamente negra vienen los felices años 20 y nosotros es que siempre que nos dejan, después de un periodo de tiempo así como chungo,
generalmente lo que nos gusta es que nos suelten la correa y volvernos locos. Entonces yo personalmente creo que bajo ningún concepto. Y que de hecho el Tinder con sucesivas evoluciones, o no será Tinder, será otra cosa, pero este tipo de aplicaciones van a ir llenando cada vez más los huecos que no nos deja llenar una vida en la que le dedicamos cada vez menos tiempo a la socialización. A pesar de que en España es uno de los países más socializados del mundo. O sea, quiero decir que todo esto que estoy diciendo parece como que no encaja con el sentir español, pero es que el sentir español está cambiando y las nuevas generaciones se parecen más a los niños de Finlandia que a los niños de la posguerra. Totalmente. Yo opino lo mismo que Javi. Yo creo que no será Tinder, será una evolución. Mi duda ahí, yo creo que van a seguir existiendo todo tipo de plataformas que, digamos, optimicen, ¿no? O eliminen barreras para la parte de socialización o para la parte, en este caso, del toqueteo, ¿no? Pero fíjate, mi duda aquí no es tanto si van a seguir existiendo, que estoy convencido que sí, y evolucionarán y se convertirán en otra cosa, sino que si derivarán realmente al final, y ya con un plazo temporal, un horizonte temporal bastante más amplio, horizonte 3, derivarán realmente en contacto humano. Esa es mi duda. Es decir, recordamos, ¿no? Yo que sé, películas tipo Demolition Man y demás, ¿no? Donde el sexo, ¿no? Ha dejado de... El sexo me refiero el contacto físico, ¿no? Ha evolucionado a otro plano muy diferente, donde se han erradicado las enfermedades de transmisión sexual, se han erradicado un montón de ejes, ¿no? Y se disfruta mucho más por la conexión que hay, ¿no? A ese nivel y no solamente dependiente digamos, del cuerpo humano, ¿no? Entonces, así con un poco de proyección y viendo un poco la digitalización de un montón de soluciones que se han acelerado, ¿no? en esta época, no solamente para el matching, ¿no? Sino para el propio disfrute y deleite. Tengo dudas de si va a haber una especie como de híbrido o una especie como de... Y más, si volvemos otra vez al principio de la conversación inicial, si esto se extiende en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Planteamos se extiende un año más, ¿no? O 18 meses más, ¿no? Si nos planteamos, si realmente va a haber uno de esos cambios profundos, va a ser un cambio donde por canales digitales o soportes digitales o nuevas tecnologías, realmente ese punto final, ¿no? Después del match, va a acabar pues siendo un contacto físico real u otro sustitutivo, ¿no? Rollo Faisulín, un rollo de extensiones, un rollo virtual, un Exactamente. rollo... Sí, lo veo. Correcto. Es un escenario posible. Lo que no se podrá eliminar, digamos, de alguna manera, es la parte de comunicación. Y aquí sí que Harari tiene claro y sí que creo que es una autoridad sobre el asunto y que entiende que muchas de las cosas sobre las que nos basamos es nuestra capacidad de comunicarnos y la capacidad de compartir narrativas comunes. Pero por eso quiero decir que en realidad lo que busca Tinder es proporcionar una conexión adecuada a la necesidad. Ha entrado por el ángulo de la comodidad, pero yo creo que terminará permaneciendo en el largo plazo por el ángulo de la comunicación y de la construcción de redes y de la solución al miedo a la soledad. Y esa sería una conclusión fantástica. La solución del miedo a la soledad va a hacer que nos muramos. Bueno, a ver, morirnos es que tengo noticias para ti. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir seguro, ¿no? Bueno, vale, seguro, perdón. seguro en la vida la muerte y los impuestos. Que nos muramos antes. Y dejamos para otro capítulo el tema transhumanista. Sí, exactamente. El transhumanismo ya lo dejamos para otro capítulo, efectivamente. Oye, pues aquí hay que ver el lado bueno. Yo creo que al final SpaceX nos va a salvar a todos, así que no os preocupéis que está todo bien. No os preocupéis que nos iremos a Marte. Hasta luego. Así que nada, si queréis hacemos, David, Javi, unas conclusiones finales. Empezamos por David, sobre el tema de hoy. Pues a ver, yo creo que hemos reflexionado... a mí me ha encantado, de forma muy interesante la parte del coronavirus y bueno, digamos esa creencia, pero bueno, que está demostrada por hechos de pandemias anteriores, que al final una pandemia genera cambios, ¿no? Esos cambios que hemos vinculado con el tema de la socialización y hemos cogido Tinder como excusa, ¿no? Que esto ya se extiende en diferentes plataformas de ese estilo y bueno, socialización, soledad y demás. Y yo creo que concluyendo que al final
ninguna pandemia, ¿no? ni el COVID ni ninguna, va a erradicar soluciones que trabajen en pro de la socialización, sino todo lo contrario, las va a acelerar y seguramente a empujar en una evolución, en este caso, estoy casi convencido, de una evolución digital, ¿no? De experiencia completa. Por tanto, para mí contesta la pregunta inicial del podcast. Javi. Pues aparte de que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de manifestar David, básicamente... Sois un coñazo los dos, siempre de acuerdo. Es verdad. Venga, David, no tienes ni puta idea. Te voy a decir por qué. De hecho, todo lo que he dicho... De hecho, todo lo que has dicho es una pila de bosta y me avergüenzo de siento. Exactamente. No, mira, hace falta algo más que una pandemia para erradicar los deseos de fornicar del ser humano y sobre todo los deseos de comunicarse. Y una herramienta de comunicación versus una pandemia siempre va a ganar la herramienta de comunicación. Así que long live Tinder. Uh-huh. Bueno, y por mi parte, la verdad es que mi conclusión es que yo creo, o mi punto de vista es que al final cada vez más las conexiones entre humanos serán más difíciles. O sea, yo creo que esta no va a ser seguramente la primera pandemia ni la última que veamos en nuestras vidas, y hablo de las personas que estamos ahora vivos, con lo cual hablo de este siglo, de esta primera mitad de siglo, con lo cual yo estoy convencido de que sucederá y no descarto que a futuro las relaciones interpersonales y o sexuales pasen a ser de más riesgo, es decir, que aquello de, oye, ojo con el SIDA, pase a ser, ojo, que el SIDA es una chorrada al lado de que venga el coronavirus 8 y nos reviente y en cuanto a lo mejor eches un polvo, pues te vayas a la mierda, ¿no? Y se te caiga la picha cachos y te desintegres en ese mismo instante. Básicamente, vamos, se te caiga la picha cachos y luego te mueras, ¿sabes? O sea que... en ese orden. Efectivamente, lo cual es un poco putada. Pero bueno, siempre está bien morir recién follado, ¿no? O sea, eso también tiene un componente interesante. Cierto. No, a ver, yo sí que creo que habrá más pandemias en este siglo, estoy convencido, de este tipo o peores, porque al final lo que a mí me ha demostrado esta pandemia es que ya no somos la raza más importante o más prevalente sobre la faz de la Tierra. Ostras, eso... Drop the bomb. Sí, esto es un big drop, macho. Ya te puedes y ya nos has hecho polvo, tío. ¿Vale? Sí. Así que nada, chicos, aquí acabamos el capítulo 002 de que si acabaría el coronavirus con Tinder o no acabará. Y nada, os esperamos en el capítulo 3, esperamos que os haya gustado. Un abrazo, Javi, y un abrazo, David. Salud y metal, compañeros. Venga, chavales, me ha gustado eso, salud y metal. Y cuidaros mucho, cuidaros.